Señor, gracias por tus muchas bendiciones. Gracias por la oportunidad de seguir creciendo alrededor de tu palabra. Gracias por esta conferencia de expositores. Te pedimos, Señor, que tú la bendigas, la uses como herramienta, instrumento para trabajar en nuestros corazones, para acercarnos a ti, para maravillarnos, Señor, de lo grande que tú eres, de tu inmensidad, de tu poder, de tu bondad, de tu justicia, Señor. Como decíamos en esta mañana, cuanto más grande te vemos a ti, más maravilloso eres, más pequeños necesariamente nos vemos a nosotros. Y queremos glorificarte, queremos exaltarte y queremos, Señor, rendirte todo el culto y alabanza que solamente tú mereces. Señor, perdónanos cuando tantas veces te robamos gloria y realmente nos atribuimos mérito alguno a nosotros, cuando todo eres tú, es tu grandeza, es tu poder, es tu santidad. Te pedimos, Señor, que tú uses esta conferencia y en estos días y bendigas a cada uno de los presentes y realmente la uses para empequeñecernos y para agrandar tu nombre y para que tú, Señor, con tu gloria brilles aún más en nuestros corazones. Señor, estate con nosotros y te pedimos, Señor, que tú quieras bendecir el taller en el que estamos ahora y todos los talleres que se están dando al mismo tiempo en esta conferencia, que tú, Señor, quieras usarlos poderosamente. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Se me oye ahora o no? No. Bueno, pero es una cuestión técnica que seguramente arreglan en unos minutos. ¿Podemos empezar por eso? ¿Podemos empezar o hay algún problema en cuanto a la... Señor, contesta a las oraciones. Gracias. Pues estamos con un tema hermoso, como llamamos por título, hemos puesto la longanimidad de Dios. Y antes de venir le digo me dice mi esposa, ¿y de qué vas a dar el taller? Y le digo, de la longanimidad de Dios. Y me dice, ¿del qué? Y dice, vas a tener que empezar explicando lo que es la longanimidad. Y digo, pues es verdad, tienes razón. En primer lugar vamos a tener que explicar el término en sí. Un término castellano que vamos dejando de usar progresivamente. De hecho, cuando vemos las diferentes traducciones de la Biblia, va desapareciendo, porque como el idioma es dinámico y dejamos de usarlo, entonces desaparece de nuestras traducciones. Si vamos mirando la Reina Valera, las más anteriores, como la de 1909, aparece varias veces. En la Reina Valera del 1960 solo aparece 3 veces longanimidad. En la Biblia de las Américas ya desapareció. Entonces, casi que tenemos que tirar del original, ¿no? ¿Verdad? Ir al término en griego, y entonces ahí sí encontramos macrozumía, que es el término que a veces usamos para traducir como longanimidad, que es diferente al que usamos para paciencia, anogé. Así que en el griego hay un matiz, y nos agarramos a ese matiz para intentar describir la longanimidad como algo parecido a la paciencia, pero diferente de la paciencia, porque existen 2 términos diferentes en el original griego. Y qué bonito sería que no se perdiera el término longanimidad. Yo un sueño que mi hijo Abraham, 9 añitos, ¿verdad?, en algún momento venga y me diga, papá, gracias por tu longanimidad conmigo. No sé si eso pasará nunca, pero ¿qué es la longanimidad? ¿Cuál es el matiz? Simplemente, hermanos, paciencia es esperar, a pesar del paso del tiempo, aguardando. Eso es la paciencia. La longanimidad es la paciencia en medio de la adversidad. Y ese es el matiz que quisiéramos poner aquí. Ejerciendo un control sobre nuestras actitudes, emociones, acciones, siendo constantes en hacer el bien, obrando con amor, a pesar de la adversidad, a pesar de la oposición, a pesar de las circunstancias. El término longanimidad, evidentemente, viene del latín, ¿sí? Longus animus, que literalmente significa de gran alma. La persona longánime es el de gran alma, literalmente. Un ejemplo para ilustrar la longanimidad. Vamos a compararla con la paciencia. En primer lugar, la paciencia.
Imagina que viajas, un viaje largo aquí dentro del país, 3, 4 horas de avión, y viajas con un niño pequeño, tu hijo de 1 añito, ¿verdad? Subes al avión y está cansado y se duerme en tus brazos, y entonces lo aguantas en brazos para que pueda descansar esas 3, 4 horas de viaje, ¿sí? Y lo acurrucas y le cantas una canción, lo que tú quieras, pero está ahí dormidito en tus brazos. Eso sería la paciencia. Ahora imagina el mismo viaje, el mismo avión, con el mismo niño de 1 año, pero no se duerme. No se duerme, sino que tiene sueño, tiene hambre, tiene pipí, tiene todo, se le junta todo, como a veces pasa con los niños, ¿verdad? Y está inquieto y te da porrazos y quiere bajar y quiere tirar el café al que está al lado. Y igualmente tú con la misma paciencia aguantas las 3 o 4 horas de viaje. Eso es la longanimidad. Se parece a la paciencia, pero tiene un matiz, ¿verdad? Es ejercer la paciencia en medio de la adversidad. Y ese es un carácter de Dios. Y ese es un rasgo del carácter del apóstol Pablo. Y ese es un rasgo del carácter de Timoteo, imitando a Pablo. Y ese es un rasgo del carácter que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Por supuesto. Algunas ocurrencias bíblicas. Por ejemplo, se usa el término macrozumía en 2 Corintios 6:6, como una evidencia del apostolado de Pablo. 2 Corintios 6, si leemos desde el 4, dice: nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad. Aquí es macrozumía. En bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. También lo encontramos en 2 Timoteo 3:10, como algo que Timoteo debe imitar de Pablo. Y aquí es curioso que en el mismo pasaje aparecen paciencia y longanimidad. Dice la Reina Valera del 60, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. También aparece en Colosenses 1, versículo 11, como una virtud que Dios forja en nosotros, en nuestro carácter. Dice Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Sobre todo es un atributo del carácter de Dios, sin duda, por el cual debemos estar agradecidos al cielo. Y creo que quisiera que saliéramos de este taller todos dando gracias al Señor. Señor, gracias por tu longanimidad conmigo. En primer lugar, dice Romanos 2:4, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y hay muchas otras ocurrencias a lo largo del Nuevo Testamento que se nos pierden porque los traductores seguramente no han escogido la palabra longanimidad, pero está macrozumía en muchos otros pasajes. Hebreos 6:12 habla de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Santiago 5:10 nos dice que tomemos a los profetas como ejemplo de aflicción y de paciencia. De nuevo, longanimidad. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y aquí es macrozumía, es longanimidad. Colosenses 3:12, que nos vistamos de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Macrozumía también. 2 Timoteo 4:2, que exhortemos con toda paciencia y doctrina. Efesios 4:2, que nos soportemos los unos a los otros con paciencia y amor. 1 Pedro 3:20 dice que esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Dios es longánime con nosotros. Y como virtud de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, 1 Timoteo 1:16, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su longanimidad. Y aquí Reina Valera traduce clemencia, la Biblia de las Américas traduce paciencia,
pero de nuevo el término es macrozumía. El Señor Jesucristo ha tenido macrozumía conmigo, longanimidad conmigo. Segunda de Pedro 3:15, la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Así que la primera pregunta de reflexión para todos nosotros es, ¿estás agradecido al Señor por su longanimidad para contigo? Ay, tú y yo no somos ese bebé que se duerme en brazos y se está quietito todo el viaje. No vamos a hacer ahora terapia de grupo, no hace falta que levantéis la mano para explicar vuestros pecados, pero tú y yo somos ese segundo bebé en el ejemplo que se porta mal durante el viaje y se le pone difícil al Padre, ¿verdad? Pero Dios es longánime con nosotros. Gracias a Dios por su virtud. Y yo quisiera no solamente que nos adentráramos en este tema, sino poner un ejemplo. Y nos vamos a estar centrando en Jonás capítulo 4, porque ahí vemos la longanimidad de Dios para con los ninivitas, pero sobre todo para con Jonás. Y espero que después de haber visto la paciencia de Dios con Jonás, tú y yo podamos decir, y para conmigo, porque yo soy como Jonás y peor que Jonás. Nos podemos identificar con él. ¿Y por qué estudiar un atributo de Dios en un episodio como el de la vida de Jonás? Porque es cuando vemos desplegados los atributos de Dios. Los vemos desplegados en la creación, los vemos desplegados en la historia, los vemos desplegados en concreto en la historia de este personaje bíblico y en nuestra propia vida. Se nos hace evidente el carácter de Dios en cómo Él trata con nosotros. Y vamos a ver cómo Dios trata a Jonás en el capítulo 4 de este maravilloso libro. Pensando en este tema, no me venía a la mente otro mejor pasaje que Jonás 4. Y Jonás 4 empieza con el enojo de Jonás. Empezamos bien. Está enfadado Jonás. ¿Por qué? Porque en Jonás 3 Nínive se convierte. Ah, vaya hombre. Sería de esperar lo contrario, que Jonás se alegrara con la conversión de Nínive. Pero Jonás se entristece con la conversión de Nínive. Podía estar alabando al Señor y sin embargo empieza así el capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Ya vemos la primera rabieta aquí del niño pequeño, ¿verdad? Empezamos mal. En la Biblia de las Américas dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Literalmente, si hiciéramos una traducción muy, muy literal del hebreo, muy rígida, pero muy literal, diríamos, y esto entristeció a Jonás con un mal grande y se enojó. Sin duda, las emociones de Jonás contrastan con lo que sucede en los cielos, porque en los cielos hay fiesta, hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Y sin embargo, Jonás está viendo como una ciudad se arrepiente y en él no hay gozo, sino que hay aflicción, hay enojo, hay tristeza en extremo. El libro de Jonás está lleno de emociones fuertes. Jonás se entristece mucho, Jonás se alegra mucho, todo es muy grandilocuente, ¿sí? Y ahora tenemos a Jonás profundamente deprimido, enfadado porque Dios ha salvado a Nínive y entonces Dios le hace la siguiente pregunta. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Versículo 4. Y el problema aquí, hermanos, no está en las emociones. Dios nos creó como seres emocionales. Sentimos ira, alegría, tristeza, pero todas las emociones deben estar sujetas a la voluntad de Dios. No haces bien en alegrarte, no haces mal en enojarte, no haces bien ni mal en entristecerte. La razón está en tu corazón. ¿Por qué te alegras? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te entristeces? ¿Sí? Hombre, si yo os digo que estoy muy feliz, porque al vecino del quinto, que no puedo ni ver, se resbaló y se rompió una pierna, me vas a decir, David, creo que necesitas consejería bíblica. Alegrarse por eso no está bien, ¿sí? En cambio, si estoy muy triste, muy abatido, porque veo como mis familiares rechazan el Evangelio, me dirás, te entiendo en tu tristeza, y creo que es una tristeza santa, y creo que es una tristeza que honra al Señor, ¿sí? ¿Me seguís? No es el alegrarse o el entristecerse, sino lo que hay en nuestro corazón, por lo cual nos alegramos, por lo cual nos entristecemos, por lo cual nos airamos. Y esta es la pregunta de Dios para el corazón de Jonás.
¿Por qué te enojas? ¿Qué es lo que está sucediendo en tu corazón? ¿No debías alegrarte conmigo? ¿Por qué? En vez de alegrarte, te entristece. ¿Haces bien en enojarte tanto? Dios nos creó como seres emocionales. Las emociones no son el problema en sí, es la raíz de esas emociones. De hecho, cuando estudiamos el tema de la ira, Dios es el que más se aira en la Biblia. ¿Sí? Entonces, Jonás no está haciendo mal en airarse, Jonás está haciendo mal en estar centrado su corazón en lo que está centrado. No está en sintonía con Dios. En los evangelios vemos al Señor Jesús que se aira con los mercaderes en el templo. ¿Sí? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y el Señor está enojado porque tenía montadas esas tiendas y esas mesas en el patio exterior, que era el único lugar donde los gentiles podían entrar a adorar. Están privando a los gentiles de una actitud de oración en el templo. La ira de Dios se enciende contra el pecado, contra la injusticia, contra la desobediencia, pero la ira de Dios es santa, es justa, es perfecta, sin pecado, no como la nuestra. Nuestra ira es pecaminosa porque nos airamos por razones injustas. Nos airamos cuando a mí me han hecho algo, cuando no me respetan como yo quisiera, o no me consideran como yo quisiera, o no me hacen el caso, o no me dan el trato. Nuestra ira es injusta porque está centrada en nosotros mismos. Si nuestra ira estuviera centrada en Dios, sería una ira santa, sería una ira noble, sería una ira correcta. Por eso la palabra nos advierte a controlar nuestra ira, a sopesar nuestra ira, a no dar rienda suelta a nuestra ira. Airaos pero no pequéis, dice Efesios 4. Y también Proverbios 29 escribe Salomón: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Dudemos de nuestra ira, porque dudamos de nuestro corazón y de las razones que la mueven, ¿verdad? Pero hemos sido creados por Dios con emociones y en sí mismas no son pecado, pero las emociones están expresando lo que hay en nuestro corazón. Reflexionemos cada uno de nosotros. ¿Por qué me entristece lo que me entristece? ¿Por qué me alegra lo que me alegra? ¿Por qué me enfurece lo que me enfurece? Mis emociones me están diciendo lo que hay aquí, lo que es verdaderamente importante para mí. Y Jonás, hermanos, Jonás es una caricatura, nos produce incluso risa, pero Jonás es un espejo donde nos podemos mirar cada uno de nosotros. Y tú ves Jonás y dices: Jonás, ¿por qué esto que debería alegrarte no te alegra? Jonás, ¿por qué esto que al contrario te enfurece? Y sus emociones están todas fuera de lugar, porque su corazón no está en las prioridades correctas, no está en orden. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? A mí lo que más me llama la atención aquí es el corazón dulce, pastoral de nuestro Dios. Jonás está esperando que caiga fuego del cielo sobre Nínive y va a Dios y salva a Nínive. Venga, hombre, ya. Pero a mí no me sorprende. A mí lo que me sorprende es que no caiga fuego sobre Jonás. Eso es lo que me sorprende. Yo leo el libro de Jonás y digo: Señor, pero qué paciencia, Dios mío. Pero luego, poniendo el ejemplo que os he puesto antes, y yo he tenido 4 hijos y los he tenido en momentos buenos y otros no tan buenos, ¿verdad? Digo, es la paciencia que yo he tenido con ellos, porque los amo. Y yo veo como Dios habla con Jonás y digo: Señor, lo amas y lo haces reflexionar. Gracias por tu longanimidad con Jonás. Gracias por tu longanimidad conmigo, porque yo me comporto como él muchas más veces de las que yo quisiera. Y es lo que vemos en este libro. Pero antes de la pregunta de Dios, Jonás ya confiesa en una oración lo que hay en su corazón y explica de dónde proviene esa ira. Versículos 2 y 3. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¡Wow! Vaya oración de un profeta. ¡Caramba!
A pesar de su gran enojo, Jonás ora al Señor y en su oración Jonás dice por qué está tan enfadado. Ya sabía yo que los ibas a perdonar. Esa es la razón. Y no se te revela hasta el final del libro. Tú ves un profeta rebelde. Jonás, ve a Nínive. Y Jonás se levantó y se fue a Tarsis. ¿Sí? En dirección contraria. Si ves el mapa, es en dirección contraria. Además, el mapa de Israel está así. Nosotros lo orientamos de una manera, pero ellos así. Dios le está diciendo literalmente, sube a Nínive. Y él baja a Tarsis. Baja. Y baja, porque baja al puerto, y baja al barco, y baja a la bodega, y baja a lo profundo. Jonás, no podías caer más bajo ya. Y cuando lo traga el pez baja. Y eso somos tú y yo cuando queremos ir en contra de la voluntad de Dios. Solo bajamos, y bajamos, y bajamos, y bajamos. ¿Sí? Y ante la pregunta de Dios, Jonás confiesa en esa oración, porque ya sabía yo que tú eres clemente, ya sabía yo que tendrías paciencia, ya sabía yo que los ibas a perdonar, por eso no quería ir. Porque la salvación es para Israel, la salvación es para los hebreos, pero esos paganos, impíos, de ninguna manera. Para ellos no. Ya sabía yo que eres de grande misericordia. Está enfadado porque Jonás no soporta la longanimidad de Dios para con aquellos. Pero Jonás, ¿no te das cuenta que Dios ha tenido esa misma paciencia contigo? Que acabas de salir del fondo del mar y del vientre del pez. Es la misma. Dios acaba de salvar a 120,000 almas y Jonás no se alegra. Pero cuando Dios tuvo clemencia de él se alegró. Y en el vientre del pez entona un salmo. Y dices, Jonás, ¿qué quedamos? Aquí tengo dos Jonás. Uno que canta alabanzas desde el vientre del pez y otro que se está quejando de que Dios ha salvado a Nínive. ¿Sí? Esta es una grandísima contradicción. Estuvo agradecido cuando fue salvo. Le pareció algo precioso, pero ahora Dios salva a los ninivitas y su oración es una gran queja. Jonás está enfadado con Dios. Por eso Jonás está lleno de ira y de tristeza. Ay, hermanos, aunque a nosotros nos parecen dos emociones, la ira y la tristeza, muchas veces van de la mano. Son primas hermanas, la ira y la tristeza. Porque a veces la ira se puede expresar, a veces no se puede expresar y se torna en tristeza. Jonás está muy deprimido, muy apesadumbrado, porque no queda muy bien eso de que el profeta de Dios, gracias, le levante el puño a Dios, ¿verdad? Diciendo, ¿qué es lo que estás haciendo? Jonás se deprime, pero lo que hay en su corazón es ira, es enojo contra el Dios que le ha enviado. Así que tenemos dos tristezas. Qué contraste. En el capítulo 3, los ninivitas estaban tristes y ahora en el capítulo 4, Jonás está triste. Pero hay dos tristezas muy diferentes aquí. En el capítulo 3, el corazón de los ninivitas está triste porque hay una tristeza de arrepentimiento, porque saben que han pecado, porque reflexionan, están de luto, están de duelo, están en ayuno, claman al cielo y Dios escucha su clamor y les perdona. Pero la tristeza de Jonás es diferente. En este capítulo 4, la tristeza de Jonás es egocéntrica, es egoísta. Es una tristeza del que no tiene lo que quiere. Es la tristeza de aquel que no ve cómo las cosas van como él quisiera, que está enojado con Dios. Y cuando el enojo es tan grande que uno no sabe qué hacer con él, se convierte en una profunda depresión. Así que Jonás se traga su ira y se convierte en una profunda tristeza. Jonás está centrado en sí mismo, ¿sí? No admira lo que Dios está haciendo, no se goza, no alaba al Señor. Y cuando estamos en este reto de Jonás 3 y Jonás 4, la tristeza de los ninivitas, la tristeza de Jonás, al final hemos de reconocer, Señor, dame más de la primera y menos de la segunda. Que Dios produzca en nosotros la tristeza de los ninivitas, la tristeza de ver que hemos ofendido a un Dios santo, que estamos lejos de sus estatutos, que queremos buscar arrepentimiento, que queremos agradarle, que merecemos su juicio, que nos da de su gracia
Esa es la tristeza de los ninivitas, la tristeza de un pecador arrepentido. Pero no la tristeza de Jonás. Huyamos de la tristeza de Jonás. Es una tristeza egoísta, egocéntrica. De esas dos tristezas nos habla el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:10. Dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Esta es la de los ninivitas. Es una tristeza santa, buena, deseable. Nos acerca al Salvador. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo. La tristeza de las cosas no me han ido como yo quisiera. La tristeza del pecador que no se arrepiente de su pecado, sino que le han pillado o lo han descubierto por su pecado. Esa es la tristeza según el mundo. Jonás está sumido en esta tristeza, ¿verdad? ¿Cómo Dios ha podido salvar a los ninivitas? Ya sabía yo que iba a hacer algo así, por eso yo me iba a Tarsis, porque no quería que esto sucediera. Y entonces Jonás ora al Señor, pero esta oración no es como la oración que pronunció desde el vientre del pez. Desde el vientre del pez daba gracias a Dios por su misericordia y ahora está enojado por su misericordia. Y cuando uno está enojado contra Dios, no podemos esperar nada bueno de la oración, ¿verdad? Es una oración que va a estar expresando lo que realmente hay dentro de nosotros y va a estar llena de defectos. ¿Qué dice Jonás en su oración? En primer lugar, Jonás usa la oración para intentar excusarse delante de Dios. Por eso yo quería huir hacia Tarsis. O sea, Jonás le está, pero qué desfachatez. Jonás le está diciendo a yo, ¿ves cómo tenía razón? Y tú me has fastidiado el viaje en el barco y me has metido en el pez, pero ¿ves cómo yo tenía razón? Ya sabía yo que esto iba a pasar. Que has salvado a Nínive. Por eso me apresuré a Tarsis, porque sabía yo que tú eres clemente y piadoso. Le está diciendo, ¿ves? No tuve más remedio. Mira lo que ha pasado. ¿Y no hemos hecho esto en algún momento nosotros? No levantéis la mano, pero ¿no has usado tu oración para justificarte delante de Dios? Ya sabía yo que por eso mejor te hubiera desobedecido. Fíjate cómo estoy. ¿Este era tu plan para conmigo? ¿Así me lo agradeces? ¿Que yo fuera obediente entonces? ¿Este es el resultado? Usamos la oración para justificarnos delante de Dios, con lo cual de algún modo le estamos echando la culpa a Él. ¿Este era tu plan? Vaya, pues no parece tan bonito. Y nuestro descaro a veces puede llegar a tener límites insospechados. ¿Sí? Recordemos que aun cuando las cosas van mal o no van como quisiéramos, Dios siempre tiene la razón. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En primer lugar, Jonás usa la oración para intentar excusarse delante de Dios. En segundo lugar, Jonás usa su oración para decirle a Dios que estaba equivocado. Él no, Dios estaba equivocado. Y eso me recuerda las palabras de Adán, cuando Dios le pide a Adán a cuentas, ¿verdad? Y Adán le dice, la mujer que tú me diste, me dio... Vaya lo que le está diciendo. O sea, no está echándole la culpa a la mujer, le está echando la culpa a Dios. La mujer que tú me diste, a ver, yo pedírtela, no te la pedí. Yo estaba durmiendo mi siesta española ahí tranquilito y tú me despierto y ¡papam! Ahí está delante. Yo no te la pedí, tú me la diste. ¿Para esto me la diste? Le está echando la culpa a la mujer y la culpa a Dios a la vez. En el versículo 2 parece que Jonás está usando, y esto es tremendo, este paralelismo es tremendo, a mí me dejó helado. En el versículo 2 parece que Jonás está usando las mismas palabras que Moisés en Éxodo 34, versículos 6 y 7. Cuando Moisés baja del monte Sinaí y ve el pecado del pueblo que está con el becerro y rompe las tablas de la ley, Moisés regresa al monte para interceder por el pueblo. Y entonces Moisés exclama lo siguiente, Éxodo 34, 6, 7. Jehová, Jehová,
fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Moisés está intercediendo por el pueblo, ¿nos damos cuenta? Y ahora Jonás está usando el mismo lenguaje, el mismo vocabulario, para decir, ya sabía yo que tú eres misericordioso y clemente, pero con Israel, no con estos. No puede ser que tu clemencia, tu bondad sea tan grande. Jonás no puede aceptar que esa misericordia que Dios tuvo con Israel en Sinaí, ahora la esté teniendo con Nínive. No puede entender que la salvación sea para los gentiles, que la gracia de Dios alcance fuera. Y sí, la gracia de Dios alcanzó fuera. Aquí nos tenéis. Aquí nos tenéis. A Ruth la moabita, a Rahab de Jericó, a Naamán el sirio, a los griegos, a los romanos, a los samaritanos, hasta los confines de la tierra. Jonás no comprende una misericordia tan grande. Jonás se enoja. Jonás es ese hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? Llega el hijo pródigo y el padre lo abraza y lo recibe y el hijo mayor está ahí enfadado. Y el hijo mayor sale de la casa para desobedecer. Pero cuando hay el hijo menor sale de la casa para desobedecer y vuelve. Pero cuando hay fiesta en la casa, es curioso que es el hijo mayor el que sale fuera. ¿Cómo? ¿Qué? Y no quiere participar de la fiesta. Y el padre vuelve a salir para preguntarle qué hace fuera. Jonás es ese hijo mayor que delante de la misericordia y la bondad de Dios para con aquellos que estaban lejos, él no quiere participar del gozo del que está participando el Padre. No nos pase eso nunca. Aunque tú creas que alguien está muy lejos del Evangelio, cuando veas la misericordia de Dios aplicada a los corazones, alégrate con lo que Dios se alegra. Gózate cuando hay gozo en los cielos. La misericordia de Dios es mucho más grande que la nuestra, infinitamente superior a la nuestra. Y nuestros afectos debieran imitar los de nuestro Padre Celestial. Alégrate con lo que Dios se alegra. Y en este caso con la salvación.